terrorismo, guerras, violencia, confusión. La respuesta es Jesús. La exposición de la Santa Palabra de Dios con el pastor Alejandro Gullón, en vivo vía satélite desde la Iglesia Adventista de Lansing en Manhattan, Nueva York. La respuesta es Jesús. Una presentación de la Asociación del Gran Nueva York. La respuesta es Jesús. Jesús es la respuesta para tu hermana. Vamos a inclinar el rostro para dirigirnos al trono de la gracia de Dios. Oh Padre querido, al terminar esta semana en que tu palabra ha sido predicada noche a noche, solo podemos elevar nuestra voz para agradecerte, para alabar tu nombre, para reconocer que tú eres el Dios que continúa constante, permanentemente trabajando en el corazón de las personas. Miles de personas en diferentes países, en diferentes lugares, a través de la televisión, de la radio, el internet, han expresado su deseo de seguirte, de comprometerse contigo, de entregarte definitivamente su vida. Para esas personas está empezando un nuevo día. Han recibido de tus manos una página en blanco para escribir una nueva historia. Y por esas personas te suplicamos esta noche, para que tu mano poderosa las alcance donde estén, y para que esa decisión que tomaron sea una decisión de vida eterna. El enemigo hará de todo para desanimarlas, pero tu poder es mucho más grande. Tú las sustentarás hasta el fin, tú los guardarás por los caminos de esta vida y los harás llegar victoriosos hasta el día de la venida de Cristo. Esta noche, antes de leer el texto bíblico, nuevamente suplicamos que tu Espíritu siga trabajando en los corazones de tanta gente que noche a noche ha escuchado las invitaciones de Jesús, pero no ha podido aceptar. Gente que está sufriendo, gente que lucha en su corazón. No sabemos los motivos, pero deben haber motivos que les impiden levantarse y venir adelante. Sin embargo, en este último mensaje de la semana, que tu Espíritu siga trabajando en esos corazones. Personas que hace tiempo conocen tu palabra, pero no se han podido comprometer contigo. Personas que día a día están endureciendo su corazón y cayendo en un terreno peligroso, porque tu palabra dice: ¿quién se ha endurecido contra el Señor y le fue bien? En este momento, Señor, trabaja en esos corazones y trabaja en nuestra mente para que tu palabra llegue de manera clara, simple, sencilla al corazón de cada hijo tuyo. Antes de leer el texto bíblico, colocamos en tus manos también los pedidos de cada corazón, los clamores silenciosos. Hay gente que sufre, hay gente que lucha, hay gente que no tiene más fuerzas, hay gente que no ve luz envuelta de sí. Todo está oscuro. Todo está difícil, las fuerzas humanas ya no dan. Necesitan que la intervención divina aparezca en su vida. Oh Señor, escucha esas peticiones. Haz las cosas imposibles que los hombres no podemos hacer, pero que para ti nada hay imposible. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios que se manifiesta soberano en la vida de los que creen. Si estas personas han venido con una petición especial en su corazón, es porque creen. Oh Señor, responde esta noche esa oración en la medida de la fe en que esas personas depositen en ti. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amigos queridos de Lance y amigos queridos de tantos países, que Dios les bendiga esta noche y que el Espíritu de Dios siga trabajando en los corazones de tanta gente en tantos lugares diferentes. Vamos al texto último del mensaje de esta noche. Hemos analizado toda la semana el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y ustedes se han dado cuenta cómo la Biblia es rica en mensajes. Como de un solo capítulo
hemos recibido tanta luz, tanto mensaje, tantos consejos divinos para la experiencia de cada uno. Vamos al texto final, versículos 60 hasta el último versículo, el 71. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Volvamos al primer versículo. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, discípulos. En el Evangelio de Juan, la palabra discípulos se refiere a 3 tipos de personas. Literalmente, en el griego, discípulo es aprendiz, alguien que está aprendiendo. Pero Juan la usa de 3 maneras. Para aquellos curiosos que se acercan queriendo saber algo. Para aquellos que están en un proceso de entrega de la vida a Cristo. Y para aquellos como los 12, en algunas partes Juan, como aquí, les llama los 12, aquellos que ya se comprometieron con el Señor Jesucristo. En resumen, cuando Juan habla aquí de los discípulos, está hablando de todas las multitudes que seguían a Jesús. Aquellos curiosos, aquellos interesados, aquellos que por primera vez estaban entrando en contacto con las palabras del Maestro. Aquellos que estaban aprendiendo y estaban deseosos de seguir los caminos del Maestro. Y aquellos que ya se habían comprometido con el Señor Jesucristo. A todos ellos Juan les llama discípulos. Pero el texto bíblico dice: al oírlas, muchos de estos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Por qué las personas dijeron que las palabras de Jesús eran duras? ¿Por qué? ¿Qué es lo que había dicho Jesús que a los discípulos les parecía duro? Jesús había hablado de comer su carne y beber su sangre. Jesús había hablado del pan del cielo, del pan que descendió del cielo. Jesús había hablado de que el hombre no debería preocuparse solamente por las cosas pasajeras de esta tierra, por el pan que dura 24 horas, sino que debería buscar el pan espiritual que da vida eterna, que da vida para siempre. En otras palabras,
Jesús les había mostrado a los hombres el camino. Y cuando ellos se confrontan con el camino, dicen, esta palabra es dura. Estas cosas son duras. Interesante que la palabra dura en griego aquí es escleros. Escleros quiere decir duro, no de ser entendido, sino duro de ser obedecido. Ellos entendieron el mensaje. Ayer dijimos que ellos en algún momento se hacen los tontos, se hacen como que no entienden. Pero si realmente ellos no hubieran entendido, aquí el verbo no sería el verbo escleros. Juan usa el verbo escleros y al hacerlo da a entender que esos hombres habían entendido el mensaje. El problema era que estaba duro aceptar el mensaje. Aunque lo habían entendido, estaba difícil es obedecer, seguir. Y aquí viene la lucha terrible. Hay muchas personas que al confrontarse con la palabra de Dios entienden. La Biblia es un libro peligroso. Miren lo que estoy diciendo. La Biblia es un libro peligroso. Para mí la Biblia es una bomba atómica. Tiene tanto poder capaz de explosionar el mundo todo. Tiene tanto poder capaz de explosionar tu vida, hacerla pedazos y después reconstruirla. La Biblia tiene un poder extraordinario. Para mí es un libro peligroso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es un libro catalizador. Es un libro definitivo. Es un libro que te lleva o para vida o para muerte. ¿En qué sentido te lleva para la muerte? Porque cuando tú te confrontas con las verdades bíblicas, con las palabras de Dios, con las enseñanzas de Jesús, con la doctrina del Señor, cuando tú te confrontas con la Biblia, solo tienes dos caminos: o aceptas la palabra o la rechazas. Que la entiendes, la entiendes. Que sabes que el Señor Jesucristo se está invitando, sabes. Que sientes el Espíritu de Dios trabajando en tu corazón y diciendo, ven, sientes. El problema es, la palabra es dura de ser aceptada. ¿Por qué es dura? Por lo menos tres motivos. Primero, porque la palabra de Dios no es una palabra popular, no es una palabra populista. Es una palabra contradictoria, es una palabra impopular. Yo siempre digo que los cristianos que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios tienen que andar en la contramano de la vida, en la contramano de la vida. Cuando el ser humano está diciendo que la pureza del sexo antes del matrimonio ya acabó, que eso ya pasó de moda, que hoy día no hay problema en salir fuera del matrimonio o practicar sexo antes del matrimonio. Cuando la sociedad, cuando el pueblo dice una cosa, cuando la mentalidad popular es una cosa, los cristianos que aceptan la palabra de Dios hablan de castidad, hablan de pureza, hablan de fidelidad. Eso es andar en la contramano de la vida. Si tú quieres ser un hombre popular, no te atrevas a predicar el evangelio. Por lo menos no el evangelio bíblico. Atrévete a predicar un evangelio humanizado, un evangelio adaptado, un evangelio modificado, un evangelio fácil de ser aceptado, pero no el evangelio bíblico. Porque el evangelio bíblico es duro de ser aceptado. Cuando todo el mundo trabaja de lunes a sábado y descansa el domingo, el pueblo de Dios que quiere obedecer la palabra de Dios dice, voy a descansar el sábado. Ese no es un mensaje popular. Tú estás en la contramano de la vida. Todo el mundo piensa que estás loco.
Cuando te vas a tu gerente, a tu patrón a decirle, por favor, deme el sábado libre porque quiero guardar el sábado porque es el día del Señor. O cuando tú vas al profesor y le dices, por favor, deme el examen otro día, pero no el viernes a la noche. Te miran como a un animal de otro mundo. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? La palabra de Dios es dura de ser aceptada porque es una palabra impopular, contradictoria a los padrones de este mundo. Andamos en la contramano de la vida. La palabra de Dios también es dura de ser aceptada porque es dura de ser obedecida. Jesús aquí, ayer vimos eso, habla de comer su carne y beber su sangre. Está hablando de separar tiempo para Dios. Está hablando de estudiar la Biblia todos los días, de orar todos los días. Y eso es difícil, eso es duro. ¿Sabes por qué? Porque tu naturaleza humana no quiere nada con Dios. Tu naturaleza humana solo quiere buscar la basura de esta vida. Tu naturaleza humana solo quiere las cosas que te destruyen, que te hacen mal, que te proporcionan placeres fugaces, momentáneos, circunstanciales, pero que después te dejan un sabor amargo, vacío, locura, desesperación. No es fácil para la naturaleza humana. Por eso las personas dicen, es duro este mensaje, es dura esta palabra, no la podemos aceptar, no la podemos tolerar. El mensaje de Dios es duro. El mensaje de Dios es duro porque la palabra de Dios tiene cosas nuevas para ti. Y el ser humano tiene miedo de todo lo que es nuevo. Prefiere quedarse con la tradición. Ni sabes por qué haces algunas cosas. Lo haces porque tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos lo hacían. Pero ni siquiera sabes por qué tú las haces. Pedrito un día vio a su hermana María cortando un pedazo de carne para hacer un asado de forma redonda, pero la asadera era rectangular. Entonces eso le creó una inquietud a Pedrito, porque él pensaba así: si la asadera es rectangular, ¿por qué estás cortando la carne de forma redonda? No hay necesidad. Y le dijo eso a la hermana María: María, ¿por qué cortas la carne redonda si la asadera es rectangular? Y María levantó los hombros y dice: no sé, mamá hace así y yo también hago. Entonces María fue a buscar a la mamá. Mamá, ¿por qué María y tú cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? La mamá levantó los hombros y dice: no sé, hija. Mi mamá hacía así y yo hago así. La abuela estaba ahí. Entonces Pedrito fue donde la abuela. Abuela, ¿por qué tú, mi mamá y mi hermana cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? La abuela levantó los hombros y dice: hija, no me preguntes a mí. Mi mamá hacía así y yo hago así. Para suerte de Pedrito, la bisabuela estaba viva. Entonces Pedrito fue donde la bisabuela y dijo: bisabuela, yo no entiendo a las mujeres de esta familia. ¿Por qué cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? Y la bisabuela le dijo: mira, Pedrito, ¿por qué mi hija, mi nieta y mi bisnieta hacen eso? Yo no sé, pero yo te voy a decir por qué yo hacía. Porque cuando yo era joven éramos pobres, solo teníamos una asadera redonda. Entonces, para que cupiesen la asadera, cortaba la carne redonda. Ahora, ¿por qué las otras hacen lo mismo? Yo no sé. Tú te ríes.
Pero en la vida espiritual, si yo te preguntase algunas cosas, tú no sabrías responderme. Y tu respuesta sería, porque mi mamá lo hacía, porque mi abuelo lo hacía, porque mi bisabuelo lo hacía. El ser humano es interesante. Al mismo tiempo que este mundo es vertiginoso en cambiar cada día, nuevas tecnologías, nuevas cosas, nuevos descubrimientos, al mismo tiempo que ya deberíamos estar habituados a aceptar cosas nuevas, tenemos miedo de todo lo que es nuevo. Y la Biblia es un mensaje, es un libro de verdades que muchas veces te van a parecer nuevas, sorprendentes, verdades ilógicas desde el punto de vista humano, verdades contradictorias como la verdad del sábado, por ejemplo, la verdad del diezmo, la verdad de las leyes de la alimentación, verdades que te confrontan, la verdad del estado de los muertos, cuando toda la gente dice que el hombre muere y el espíritu sale vagando por ahí, encuentras la Biblia y la Biblia te dice, cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y vuelve al polvo y el soplo de vida vuelve a Dios y no hay espíritu vagando, y eso es verdad. Todo el mundo piensa que hay espíritu vagando y la palabra de Dios te dice que no hay. Es una verdad difícil de ser confrontada, porque el otro día un muchacho universitario me decía, pastor, yo no puedo aceptar que no hay espíritu, porque el otro día mi padre murió y yo fui a una sesión de espiritismo y conversé con el espíritu de mi padre. Hoy día la humanidad piensa así. Y si tú lees la Biblia vas a ver que ese muchacho conversó con un espíritu, sí, pero no con el espíritu de su padre, porque cuando tu padre murió, su cuerpo se fue al cementerio y con los años se transforma en polvo. Del polvo fue tomado, al polvo vuelve. Tú y yo también seremos así. Y el soplo de vida vuelve a Dios. No hay espíritu vagando. Pero entonces, ¿con qué espíritu habló ese muchacho? Habló con un espíritu de demonio. La Biblia es clara, contundente. Entonces, cuando tú lees la Biblia, te encuentras con verdades sorprendentes y ahí viene la pregunta. Es duro de ser aceptado. Es duro porque no es popular, es contradictorio. Es duro porque es difícil de ser obedecido. Es duro porque tengo miedo de aceptar nuevas verdades. Es duro. Y a partir de ese momento, dice el texto bíblico, mucha gente comenzó a abandonar a Jesús. Sabes, querido, vivimos en un tiempo donde el ser humano tiene miedo de comprometerse. Tal vez la palabra que más describe al ser humano de nuestros días es la palabra descompromiso. El ser humano tiene miedo de comprometerse, tiene miedo de casarse, porque tiene miedo del compromiso. En el Brasil, que es el país donde vivo, los jóvenes ya no enamoran, los jóvenes fican. ¿Hay algún brasileño aquí? Los jóvenes fican, ahí arriba. ¿Qué cosa es ficar? ¿Qué es ficar? Tú besas, abrazas, haces todo, pero no tienes compromiso. Mañana haces lo mismo con otra chica, no tienes compromiso. Pasado con otra chica. El ser humano tiene miedo de comprometerse. Las profesiones que están más en alta son profesiones que no te exigen compromiso. No tienes horario para entrar, no tienes horario para salir. Profesiones independientes, porque el ser humano tiene miedo de comprometerse. Y eso se refleja en la vida religiosa también. El hombre tiene miedo de comprometerse con Dios. Cuando Cristo estaba vivo en esta tierra, multitudes lo siguieron. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿dónde estaban esas multitudes? Todos lo habían abandonado.
gente sin compromiso, gente con miedo de comprometerse. Hoy día también, cuando hago campañas evangelísticas en estadio, multitudes llenan los estadios. ¿Cuántos se comprometen? En este momento miles de personas, tal vez millones de personas en el mundo están escuchando la palabra de Dios a través de la radio, televisión, internet. ¿Cuántos se comprometen? El ser humano de nuestros días tiene miedo de comprometerse. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder su libertad. Porque nunca se habló tanto en la historia de libertad como en nuestros días. Eres libre para hacer lo que quieres, dicen. Si un hombre quiere casarse con otro hombre, es libre de ser. Nadie tiene derecho a meterse en la vida de las personas. Libertad. Solo que eso que llaman de libertad, en realidad no es libertad. El ser humano, queriendo ser libre, es un pobre esclavo de sus propias pasiones. Es un pobre esclavo de su propia naturaleza. Por eso Jesucristo dice, si el Hijo del Hombre no os libertare, nunca seréis verdaderamente libres. Eso que tú llamas libertad y por lo cual no te comprometes, nada más que es esclavitud de tus propias dudas, de tus propias indecisiones. No eres feliz. Porque para ser feliz tienes que saber, tienes que sentir que tus pies están seguros. Y tú solo puedes estar seguro en la roca que es Cristo. Fuera de eso, tu libertad, eso que tú llamas de libertad, está pisando la arena de las dudas, de la inestabilidad emocional, de las indecisiones. No te comprometes, no porque quieres ser libre, no te comprometes porque eres incapaz de vivir la maravilla del compromiso. ¿Para qué matrimonio? Dicen hoy día. Un papel no hace la felicidad. Y no firmas el papel, pero tampoco eres feliz. Entonces, ¿por qué tienes miedo de firmar? Si por lo menos fueses feliz, pero no eres. Y tú nunca vas a saber que el compromiso te hace feliz hasta que te comprometas. Eso tú no lo puedes leer en libros, ni siquiera lo puedes creer porque yo lo digo. Tú tienes que probarlo un día en tu vida. Y hablé muchas veces en estas campañas de una fruta peruana llamada el capulí. Es una fruta deliciosa. Pero yo te puedo explicar toda la noche acerca del capulí y nunca vas a entender. Tú tendrías que probar el capulí para ver de lo que te estoy hablando. Yo te puedo hablar del compromiso y lo que el compromiso puede traer de beneficio a tu vida, en todas las áreas de tu vida, pero tú nunca vas a saber a no ser que te comprometas. Pero tú nunca te vas a poder comprometer ni con la vida, ni contigo mismo, ni con tus sueños, ni con el trabajo, ni con personas en esta tierra. Tú nunca te vas a poder comprometer con nadie si no te comprometes con Dios. En primer lugar, porque Él es el que te da estabilidad emocional, física, mental, espiritual. Y solamente cuando estés en paz contigo mismo, estarás en condiciones de estar en paz con las personas. Las personas se fueron, no quisieron comprometerse con Jesucristo. Entonces Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, a los 12 ahora, y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y ahí viene la revelación que toma cuenta de Pedro. Y Pedro mira a Jesús y le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora mira la relación. Mira un poco, trata de pensar. Los discípulos, las personas, las multitudes dicen así: dura es esta palabra de ser obedecida. Dura, me voy. Se van, ¿por qué? Porque buscan la vida, buscan la libertad, buscan los sueños, se van. Tienen miedo del compromiso, se van buscando vida. Pero ellos no saben que es justamente la palabra la que da vida. Aunque tú pienses que la palabra te corta la libertad, no te la corta, te da vida. Tú nunca vas a poder ser feliz. Tú nunca vas a saber lo que es la vida si no te comprometes con el Dios de la vida y con sus palabras de vida eterna. Aquí termina el discurso de la sinagoga. Jesús ha hablado del pan. Él es el pan que satisface. Él es el pan que da vida. Cuando tú aceptes a Jesús, nunca más andarás de un lado para otro buscando. Buscas empleo, buscas sueños, buscas un amor, buscas, y lo que encuentras no te dura. Jesús es el pan que ha descendido del cielo. Sus palabras son las que dan vida. Comprométete con las palabras de Dios. Comprométete con las enseñanzas bíblicas para que sepas lo que es vida. Sin compromiso con la palabra no hay vida. Hay un discípulo de entre los 12 que se compromete con Cristo, pero es un compromiso de fachada. Le entrega el cuerpo, pero no le entrega el corazón. Se integra entre los 12, pero nunca deja que las palabras transformen su vida. Su nombre es Judas. Juan lo desenmascara diciéndole: es el diablo. Terrible. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo aquí? Que en la iglesia de Dios hay muchos como Judas, aunque sea duro decir eso, que nunca permitieron que las palabras transformasen su vida. Pueden hasta entrar al tanque del bautismo, pero nunca son transformados por las palabras de Dios. Y esos elementos, dice el texto bíblico, son elementos que el diablo coloca dentro de la iglesia. Eso es terrible. ¿Y para qué el diablo coloca esos elementos dentro de la iglesia? Para que los sinceros que están viniendo, al ver la vida inconversa de esas personas que están dentro de la iglesia, se salgan y no se comprometan con Cristo. Hay personas que vienen a la iglesia y cuando ven la vida de una persona que dice que es cristiana, pero que no se ha dejado transformar por la palabra de Dios, dicen: yo pensaba que esta era la iglesia de Dios, pero cuando hay gente así dentro de la iglesia no puede ser, y se van. Pero se olvidan lo que Jesús enseñó: hasta el día final habrá gente así dentro de la iglesia, y ese no es motivo para que la iglesia deje de ser iglesia de Dios. El trigo y la cizaña que se crecerán juntos hasta el día de la venida de Cristo. Hay del trigo que se va de los brazos de Jesús por causa de una cizaña que estaba también en el reino. No hay motivo para que la vida de otra persona arruine el compromiso que tú estás asumiendo con el Señor Jesucristo. El Señor continúa llamando hoy a los hombres. A lo largo de la vida ha llamado hombres y mujeres. Durante esta semana te ha llamado una y otra vez. Yo tengo en mis manos en este momento el nombre de un muchacho llamado Juan Carlos. Juan Carlos es un muchacho relativamente joven. Para los cortos años que tiene, ya vivió cosas que gente que vivió 60 años no vivió. Hay pasajes en la vida de Juan Carlos que él quisiera olvidar, que
que quisiera que nunca hubieran existido en su experiencia. Pero sucedió. La historia de Juan Carlos es la típica historia de un muchacho que busca la vida, pero la busca lejos de las palabras de la vida. Es la típica historia de un muchacho que sueña, pero sueña por su cuenta, sin colocar su vida en las manos del Dios de los sueños. Es la típica historia del muchacho que se hirió, que sangró, que tuvo momentos tan negros y tan oscuros en su vida, que muchas veces pensaba que estaba teniendo una pesadilla y no que estaba viviendo realmente. Un día, Juan Carlos pasaba por frente a esta iglesia y le vio la iglesia abierta y entró y escuchó las palabras que dan vida y las aceptó en su corazón. Decidió comprometerse con Jesús. Los amigos le dijeron: estás joven, tienes que aprovechar la vida. Pero él entendió que sin comprometerse con el Dios de la vida, nunca tendrá vida. Y lo que vivió hasta aquí queriendo tener vida, no fue vida. Por eso, esta noche entra al tanque del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo, para comprometerse con Jesús, para vivir el resto de su vida al lado de Jesús. Querido Juan Carlos, en los cortos años de vida que has tenido, has vivido cosas horribles. Has estado al borde de la muerte. Has llegado a lugares a donde a veces hay personas que vivirán 60, 70 años y nunca llegarán. Sin embargo, el amor de Cristo te alcanzó. Te encontraste con las palabras de vida eterna y creíste que si no te comprometes con el Dios de la vida, nunca tendrás vida. Y porque ya has vivido cosas que pensaste que eran vida, pero que solo te trajeron dolor, esta noche quieres comprometerte con el Dios de la verdadera vida, aquel que te liberta y te hace verdaderamente libre por esa decisión que has tomado para el perdón de toda tu vida pasada, para que de aquí disfrutes de la verdadera vida victoriosa con Cristo. El pastor Merino, como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora es tu vez. Yo quisiera que tú mires el rostro de ese muchacho. Es el rostro de una vida limpia, de una vida que acaba de nacer, de alguien que recibe una página en blanco. Y tú, donde estés en este momento, has escuchado el llamado de Dios noche tras noche. El Espíritu de Dios ha tocado tu corazón, pero te has endurecido, te has quedado sentado. Esta es tu última noche, la grande oportunidad que Jesús te presenta. En este momento levántate y anda adelante. Tu pastor te está esperando allá adelante con los brazos abiertos. El Señor Jesucristo te puede llamar, pero no te puede arrastrar. Él te puede suplicar. Los ángeles pueden rodearte, pero nadie te puede traer por la fuerza. Tú tienes que venir. Y si tú estás aquí en este auditorio, nadie te puede traer. En la Biblia hay unas cosas que me impresionan. Cuando Jesús llegó al sepulcro donde Lázaro estaba enterrado,
La Biblia dice que Jesús le dijo a los hombres, por favor retiren la piedra. Yo siempre pregunto, si Jesús tenía poder para resucitar a un cadáver, ¿no tenía poder para retirar la piedra? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no retiró la piedra? ¿Por qué le dijo a los hombres retiren la piedra? Por un simple motivo. El hombre no puede resucitar a un cadáver. Eso solo lo puede hacer Jesús. Y Jesús no quiere que tú hagas lo que solo Él puede hacer. Pero hay algo que tú puedes hacer y Jesús no lo va a hacer por ti. Tú puedes retirar la piedra y eso Jesús no lo va a hacer por ti. Tal vez me preguntes, pastor, ¿qué es retirar la piedra? Tienes que decidir. Tienes que abrir la puerta del sepulcro. Tienes que abrir la puerta de tu corazón. Tienes que decir, Jesús, te acepto. Cuando tú hagas eso, Él vendrá y resucitará todo lo que hay que resucitar en tu vida. Tus sueños, tu vida destruida, tu matrimonio, tu vida financiera, todo. Pero Jesús no va a derrumbar la puerta y va a entrar en tu vida contra tu voluntad. Cuando Jesús transformó el agua en vino, antes de operar el milagro le dijo a los hombres, llenad esas vasijas de agua. Y vuelvo a preguntar, si Jesús tenía poder para transformar el agua en vino, ¿no tenía poder para llenar las vasijas de agua? Claro que tenía. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el hombre no puede transformar el agua en vino. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero el hombre puede llenar las vasijas de agua. Y eso Dios no lo va a hacer. ¿Qué quiere decir llenar las vasijas de agua? Es abrir tu corazón. Es hacer tu parte. Es decidir. Es querer, es creer, es confiar, es levantarte, es ir adelante, es comprometerte, es decir, Señor, te necesito. Yo no lo puedo hacer, tú lo puedes. Y cuando tú llenes la vasija de agua, entonces Jesús puede transformar tu agua en vino, tus sombras en luz, tu noche en día. Él puede libertarte de los vicios. Él puede arrancar el cigarro de tu vida. Él puede arrancar la bebida de tu vida. Él puede arrancar las drogas de tu vida. Él puede hacer que aprendas a ser un esposo o una esposa fiel. Que no necesites seguir buscando algo que nunca vas a encontrar fuera del matrimonio. En otra ocasión Jesús encontró a un ciego, le untó los ojos con barro y le dijo, ahora anda al tanque de Siloé y lávate. Si Jesús podía devolverle la vista a un ciego, ¿no podía lavarle el barro de los ojos? Claro que podía. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el hombre no puede recuperar la visión solo, no puede. Dios lo puede hacer. Pero el hombre puede lavarse los ojos en el tanque y eso Dios no lo va a hacer. ¿Qué quiere decir lavarse los ojos en el tanque? Quiere decir abrir el corazón a Jesús. Quiere decir, Señor, yo no tengo fuerzas. Señor, yo necesito de ti. Por eso en este momento te voy a pedir que te levantes y vengas. Por eso te voy a pedir que te comprometas.
Por eso te voy a pedir que dejes de lado tu miedo, tu temor, que dejes de lado todo y que te entregues al Señor Jesucristo en este momento. Voy a pedirle a la chica que venga a cantar, porque mientras ella canta, voy a pedir que tú te levantes aquí y vengas. Y si tú me estás mirando allá en el otro lado del mundo, levántate y anda adelante, comprométete con Jesús. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y sabes, cada vez que hago un llamado, hay mucha gente orando por ti. En este momento hay alguien que te ama orando por ti. Y como respuesta a esa oración, Dios puede mandar miles y miles de ángeles para ayudarte, pero nadie puede traerte por la fuerza. Tú tienes que querer. Es solo decir, Señor, yo quiero, yo no puedo, pero quiero. Listo. Es todo lo que Jesús necesita. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche aquí o levantarse ya donde estés? Laura va a cantar cuando la primera persona se levante y venga aquí. En el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Ven, ven, ven. Quédate aquí adelante, parado ahí. Baja, si estás allá arriba, baja. Yo voy a estar, no mires allá, mira aquí, por favor. Mira para aquí adelante. Quédate mirando aquí, exacto. Ahora, si tú sientes que Dios te está llamando, levántate y ven esta noche aquí. Entrégale tu vida a Jesús. Yo voy a estar orando para que el Espíritu de Dios te vaya trayendo. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios.
Gloria a Dios por las personas que están viniendo esta noche aquí adelante. Pero a ti que me estás mirando allá en otro lugar, yo te pregunto, ¿por qué te quedas sentado cuando sientes el Espíritu de Dios tocando tu corazón? Dime, si no vienes a Jesús, ¿a dónde vas? ¿A quién irás? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Dónde encontrarás lo que no puedes encontrar en Jesús? ¿Quién te dará lo que solo Jesús te puede dar? Y has vivido, y has corrido, y has sufrido, y has sangrado, ya te has caído. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Si no es hoy, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Ven a Jesús. Ven esta noche lentamente a Jesús. Tráele tu vida como estás. Deja de luchar. Echa tu miedo de lado. Arroja tus preconceptos para otro lado. Nadie puede decidir por ti. Solo tú lo puedes hacer. Y esta noche, qué lindas decisiones. Vengan aquí, por favor, vengan aquí más adelante. Yo tengo la impresión que esta noche podríamos esperar por lo menos unas 5 personas, unas 7, 8 personas más que el Espíritu de Dios va a traer. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Te vas a quedar sentado sufriendo cuando sientes la voz de Dios llamándote al corazón. Vas a volver triste para la casa dejando pasar la grande oportunidad de tu vida. Miren esa decisión, ahí está la primera, la segunda persona. Miren esa chica viniendo. ¿No es maravilloso? ¿Dónde están las otras personas? El Espíritu de Dios se está moviendo. Ven a Jesús, tráele tu vida como estás. Gloria a Dios por esa decisión de ese amigo. Miren, ya vinieron 4, 5 personas. ¿Dónde están las otras que están faltando? Miren ese amigo, dando la vuelta con dificultad, pero viniendo a los brazos del Señor Jesucristo. ¿Dónde estás? ¿Sientes que el Espíritu de Dios te está llamando? Ven sin miedo. Miren ese joven viniendo a los brazos del Señor Jesucristo. ¿Dónde estás tú? Vas a volver para la casa triste, con aquella sensación amarga de que perdiste la grande oportunidad que Dios te dio. Podríamos esperar a las 2 últimas personas que todavía vendrán. Miren, allá arriba están viniendo personas. Ábranse paso en medio de la multitud y lleguen aquí. ¿Y tú dónde estás? No te quedes sentado allí. Hay alguien que te está esperando adelante. Anda Jesús esta noche. Miren esa señora, miren ese amigo trayendo a su nené en los brazos. Qué decisiones lindas esta noche. Ahora sí vamos a hacer una oración. Voy a orar por ustedes y por todos aquellos que se han decidido en otros lugares. Y si mientras estoy llamando tú todavía estás viniendo, no tengas miedo. Ven, miren esa señora tomando la decisión. Mientras estoy orando, no tengas miedo de interrumpir la oración. Ven, pero no te quedes sentado sufriendo. Vamos a orar. Querido Padre, te has movido esta noche soberano en la vida de estas personas. Y mira, las personas han respondido a tu llamado. Podrían haber dicho, dura es esta palabra, me voy. Pero dijeron como Pedro, Señor, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y al aceptar esta noche tu palabra, están aceptando la vida. Porque lo que han vivido hasta aquí sin Cristo no puede ser llamado vida. Vida es eso que van a empezar a vivir aquí.
A partir de este momento van a ver tu mano poderosa abriéndoles los caminos de las imposibilidades. Van a ver tu mano maravillosa abriendo las ventanas del cielo, haciendo llover bendiciones hasta que sobreabunde. Oh Señor, hazlos crecer con tu espíritu, con tu gracia. Hazlos crecer cada día. Guárdalos en tu fe, en la fe hasta el fin. Si en esta tierra no los vuelvo a ver, cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos, dame la alegría de verlos victoriosos por toda la eternidad. Que las bendiciones se extiendan a todas las personas en todos los países que esta noche se han levantado y han aceptado el compromiso con Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, ustedes no salgan, déjenme su nombre. Yo quiero orar por ustedes. Hay personas que les van a tomar los nombres, me los van a pasar. Que Dios les bendiga. Quédense con Dios hasta el fin. Y un grande abrazo a todos en el nombre de Jesús. La respuesta para tu alma vacía. Jesús es la respuesta para tu soledad. Jesús es la respuesta en medio de tu crisis. Jesús es el camino, es la vida y la verdad. Jesús es el camino, es la vida y la verdad. Terrorismo, guerras, violencia, confusión. La respuesta es Jesús. La exposición de la Santa Palabra de Dios con el pastor Alejandro Gullón, en vivo vía satélite desde la Iglesia Adventista de Lancy en Manhattan, Nueva York. La respuesta es Jesús. Una presentación de la Asociación del Gran Nueva York. La respuesta es Jesús. Jesús es la respuesta para tu alma Vamos a vacía. inclinar el rostro para dirigirnos al trono de la gracia de Dios. Oh Padre querido, al terminar esta semana en que tu palabra ha sido predicada noche a noche, solo podemos elevar nuestra voz para agradecerte, para alabar tu nombre, para reconocer que tú eres el Dios que continúa constante, permanentemente trabajando en el corazón de las personas. Miles de personas en diferentes países, en diferentes lugares, a través de la televisión, de la radio, el internet, han expresado su deseo de seguirte, de comprometerse contigo, de entregarte definitivamente su vida. Para esas personas está empezando un nuevo día. Han recibido de tus manos una página en blanco para escribir una nueva historia. Y por esas personas te suplicamos esta noche, para que tu mano poderosa las alcance donde estén, y para que esa decisión que tomaron sea una decisión de vida eterna. El enemigo hará de todo para desanimar cosas imposibles que los hombres no podemos hacer, pero que para ti nada hay imposible. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios que se manifiesta soberano en la vida de los que creen. Si estas personas han venido con una petición especial en su corazón es porque creen. Oh Señor, responde esta noche esa oración en la medida de la fe en que esas personas depositen en ti. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amigos queridos de Lance y amigos queridos de tantos países, que Dios les bendiga esta noche y que el Espíritu de Dios siga trabajando en los corazones de tanta gente en tantos lugares diferentes. Vamos al texto último del mensaje de esta noche. Hemos analizado toda la semana el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y ustedes se han dado cuenta cómo la Biblia es rica en mensajes.
como de un solo capítulo hemos recibido tanta luz, tanto mensaje, tantos consejos divinos para la experiencia de cada uno. Vamos al texto final, versículos 60 hasta el último versículo, el 71. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Alguien que está aprendiendo. Pero Juan la usa de tres maneras. Para aquellos curiosos que se acercan queriendo saber algo. Para aquellos que están en un proceso de entrega de la vida a Cristo. Y para aquellos como los 12, en algunas partes Juan, como aquí, les llama los 12, aquellos que ya se comprometieron con el Señor Jesucristo. En resumen, cuando Juan habla aquí de los discípulos, está hablando de todas las multitudes que seguían a Jesús. Aquellos curiosos, aquellos interesados, aquellos que por primera vez estaban entrando en contacto con las palabras del Maestro. Aquellos que estaban aprendiendo y estaban deseosos de seguir los caminos del Maestro, y aquellos que ya se habían comprometido con el Señor Jesucristo. A todos ellos Juan les llama discípulos. Pero el texto bíblico dice: al oírlas, muchos de estos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Por qué las personas dijeron que las palabras de Jesús eran duras? ¿Por qué? ¿Qué es lo que había dicho Jesús que a los discípulos les parecía duro? Jesús había hablado de comer su carne y beber su sangre. Jesús había hablado del pan del cielo, del pan que descendió del cielo. Jesús había hablado de que el hombre no debería preocuparse solamente por las cosas pasadas. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Volvamos al primer versículo. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, discípulos. En el Evangelio de Juan, la palabra discípulos se refiere a 3 tipos de personas. Literalmente, en el griego, discípulo es aprenderlas, pero tu poder es mucho más grande. Tú las sustentarás hasta el fin, tú los guardarás por los caminos de esta vida y los harás llegar victoriosos
hasta el día de la venida de Cristo. Esta noche, antes de leer el texto bíblico, nuevamente suplicamos que tu Espíritu siga trabajando en los corazones de tanta gente que noche a noche ha escuchado las invitaciones de Jesús, pero no ha podido aceptar. Gente que está sufriendo, gente que lucha en su corazón. No sabemos los motivos, pero deben haber motivos que les impiden levantarse y venir adelante. Sin embargo, en este último mensaje de la semana, que tu Espíritu siga trabajando en esos corazones. Personas que hace tiempo conocen tu palabra, pero no se han podido comprometer contigo. Personas que día a día están endureciendo su corazón y cayendo en un terreno peligroso, porque tu palabra dice: ¿quién se ha endurecido contra el Señor y le fue bien? En este momento, Señor, trabaja en esos corazones y trabaja en nuestra mente para que tu palabra llegue de manera clara, simple, sencilla al corazón de cada hijo tuyo. Antes de leer el texto bíblico, colocamos en tus manos también los pedidos de cada corazón, los clamores silenciosos. Hay gente que sufre, hay gente que lucha, hay gente que no tiene más fuerzas, hay gente que no ve luz envuelta de sí. Todo está oscuro, todo está difícil, las fuerzas humanas ya no dan. Necesitan que la intervención divina aparezca en su vida. Oh Señor, escucha esas peticiones. Haz las cosas